¿Qué tal, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Les saludo en el amor del Señor. En este día tengo una palabra para ustedes, una palabra del Señor. Y bueno, deseando que estén todos bien, esperando que todos estén de buena salud y bendecidos enormemente por la presencia del Señor. La palabra de hoy es: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. El texto es Josué 24. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Y dice así: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. La verdad es que este es un desafío grande que plantea Josué al pueblo. Cuando los hijos de Israel se trasladaron a la tierra prometida, debieron vivir durante mucho tiempo en tiendas, en carpas, en medio del desierto, las que eran armadas y desarmadas cada vez que cambiaban de lugar. Por lo que ahora se estaban preparando, en este instante de la historia, en este momento, se estaban preparando para establecer sus hogares permanentes. La tierra había sido conquistada, quizás no en la extensión que Dios le dijo a Josué que debía ser conquistada. No se abarcó toda la tierra en esta conquista, faltó por lo menos la mitad de la conquista, pero fue hasta cuando pudieron ellos avanzar. Y Josué había cumplido su misión y se retiraba a vivir su jubilación en paz. Ya había terminado todo lo que era la conquista, ya había abarcado varios años tomar todo ese territorio. Pero antes de hacerlo, lanza un desafío a las familias de Israel. ¿Qué dios o dioses van a servir? ¿Servirán a los dioses de Egipto, donde fueron esclavizados? ¿Servirán a los dioses adorados por los diversos pueblos que han encontrado durante la conquista, los pueblos que han encontrado en esos territorios? Porque ese territorio no estaba vacío, ese territorio no estaba sin ciudades, sin pueblos, era un territorio habitado. Pero tenían sus propios dioses. Entonces el desafío de Josué les pregunta: ¿van a servir a los dioses que encontramos aquí en las tierras que hemos conquistado? ¿O servirán al Dios que los sacó de la esclavitud, los guió durante los años que vagaron en el desierto y los trajo a esta tierra? Tenían que tomar una decisión, y esta marcaría la diferencia no solo para sus vidas, sino para toda su historia. Ahora, recordemos un poco la vida de Josué para que conozcamos el trasfondo de esto, ¿cierto? Originalmente su nombre era Oseas, que significa Salvador. El nombre Oseas significa Salvador. Moisés se lo cambió por Josué. En hebreo es Yehoshua. Significa Dios salva. O sea, era Salvador, pero ahora él le agrega Dios salva, ¿ya? Y tiene la misma raíz que los nombres José, Josías, Jesús. Hijo de Nun, perteneciente a la tribu de Efraín, fue escogido por Dios para ser el sucesor de Moisés en la conquista de la tierra prometida. Nació en Egipto y llegó a ser comandante de los israelitas en la batalla contra los amalecitas. Y junto a Caleb fue incluido entre los 12 espías enviados a observar la ciudad de Jericó y los alrededores. El informe que entregaron ambos era esperanzador. Es notable las palabras de Josué y Caleb cuando dicen: sí, es un pueblo de gigantes,
pero con Dios podemos vencerlos, podemos derrotarlos. Era una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y lo que quiso decir, incluso la expresión que usa, son como pan, dice. Ya en nuestra expresión popular podríamos traerlo a nuestro en una expresión contemporánea, decir, son pan comido. Son pan comidos, o sea, son fáciles de derrotar, mientras que el resto de los espías se negaron. Ellos dijeron, no, son gigantes y nos van a comer vivos, dijo. Ahora bien, el informe de ellos, de Josué y Caleb, fue esperanzador y de confianza, en contraste con el que entregaron los demás, lo que les valió el regalo de ser los únicos liberados de la esclavitud en Egipto que entraron a Canaán. Piensen un poco. Fueron liberados alrededor de 2 millones de hebreos salieron aproximadamente, salieron de Egipto. Alrededor de 2 millones de personas, es un cálculo que se hace así, puede ser menos, no sé. Pero recordemos que en la época se contabilizaban a los hombres y no se contaban a las mujeres y los niños. Así que podemos hacer un cálculo que además de todos esos varones que salieron, también había mujeres, había niños y toda especie de ganado. No todos eran hebreos los que salieron y aprovecharon esta libertad, sino que también de otros pueblos que eran esclavizados por los egipcios. Pero para referencia podemos decir que eran aproximadamente 2 millones, y de esos 2 millones que salieron, los únicos que entraron a la tierra prometida de todos los que salieron fue Josué y Caleb, solamente 2. El resto murió en el desierto en un periodo de 40 años por no haber creído a Dios, de que Él podía guardarles y cuidarles y permitirles entrar a la tierra prometida. Un proceso que debía durar 40 días, se demoró 40 años y dieron vueltas por el desierto hasta que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, salvo Josué y Caleb, quienes lideraron la entrada. Todos los que entraron después a la tierra prometida eran los que habían nacido en el desierto. Y ellos Josué y Caleb fueron los que lideraron la entrada de este pueblo a la tierra prometida. ¿Qué podemos aprender de la vida de Josué? La principal lección que podemos sacar es que el Señor es fiel a sus promesas. Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes que habitarían en Canaán. Y bajo Josué, Él trajo al pueblo a la tierra que Él había prometido que les daría. Este hecho completó la misión de redención que se inició con Moisés al sacar a Israel de Egipto. Pero también es una tipología de la redención final que Jesús trae a la comunidad de fe. Recordemos que al igual que Moisés, Jesús nos liberó de la servidumbre y la esclavitud del pecado. Y al igual que Josué, Jesús nos llevará a la tierra prometida y al reposo eterno. La decisión de servir al Señor solamente sobre la base del entusiasmo no tiene mucha duración. La decisión de un cristiano depende de la integridad que tenga en su vida. Josué les recalca a los israelitas: servidle con integridad y con fidelidad. En hebreo estas palabras son tamam y emet. La palabra tamam quiere decir completar, terminar, concluir. La raíz de esta palabra significa terminación o dar por concluido. Integridad. En otro lugar esta palabra se usa para describir un cordero sin mancha o una vida justa. En este versículo, la palabra tamam significa servir a Dios sin excepción. Es decir, una vida comprometida a Dios. La palabra emet, por otro lado, significa verdad y lealtad. Verdad y lealtad son características de Dios. Por eso la gente de Dios debe manifestar estas virtudes. Verdad y lealtad. Una persona leal no solo dirá la verdad,
sino que también llevará una vida verdadera, una vida que sigue un camino recto y estrecho, en lugar de someterse a cada capricho o tentación. La persona que tiene Emet se mantendrá firme, inalterable. Esto significa servir a Dios de todo corazón, es decir, sin culpa. Josué no llamó al pueblo a escoger a quién servir porque creyese en la existencia de dos opciones, desde la perspectiva divina. Al hacerlo, estaba confirmando su propia lealtad a Dios e instando al pueblo a tomar la misma decisión. Este no era un salto ciego de fe, pues habían visto la obra de Dios y sus bendiciones. La respuesta del pueblo era indudablemente sincera. En el versículo 16 ellos dicen: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Sin embargo, no siempre se mantuvo fiel a ella. Muy pronto dejaron a Dios. Ahora tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. No solo para nosotros, sino también para otras personas. Una decisión egoísta afecta a nuestras familias de manera negativa. Del mismo modo, la decisión de servir a Dios influye positivamente en nuestra familia. Y esto es lo que es interesante. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es lo que busco? ¿Mi satisfacción personal? Hoy en día tenemos plagada nuestra sociedad de gente que busca su satisfacción personal descuidando su entorno, descuidando quiénes son los que le rodean. Y tenemos hoy en día que muchos buscando su propia felicidad, tengo derecho a ser feliz, cantaba José Luis Rodríguez, abandonan familia, abandonan hijos, abandonan todo. Son capaces de abandonar todo. Entonces, por eso es importante las decisiones que tomamos. ¿A quién voy a seguir? Por lo general, se nos habla y se nos dice: sigue tu corazón. He visto centenares de películas donde se entrega este mensaje: sigue tu corazón. Pero no es así, no es verdad. Tú no puedes seguir tus emociones. Tú debes saber qué es lo que decides, porque cuando tú decides, no solamente debes pensar en ti, sino que quiénes son los que te rodean y de qué manera tu decisión va a afectar a los que le rodean. Así como Josué señaló el camino a Dios, cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad. De la misma manera que un vasallo tendría que servir a su rey con lealtad, una persona que sirve a Dios con tamam y emet, integridad y fidelidad, tendrá que servir exclusivamente al Señor. No hay giro ni a la derecha ni a la izquierda. No hay ídolos escondidos para alabanza secreta. No existen alianzas más allá de la alianza con Dios. Entonces, pídale al Espíritu Santo que le ayude a examinar su corazón, porque como creyentes, la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo. Si somos jubilados, seguimos trabajando, o tal vez si eres una dueña de casa que trabaja en su hogar, debemos enseñar el camino a Dios y ayudar a otros para que vengan a su conocimiento. Si seguimos a Jesús, llegará un momento en que tendremos que decir a algunos de nuestros conocidos: haz lo que quieras, pero yo voy a servir al Señor. Esto es una decisión personal. Y al igual que Josué dio un ejemplo a su familia para seguir a Dios, cada jefe o jefa de hogar debe hacer una declaración similar a la familia que el Señor le ha dado. Aunque Josué podría dar el ejemplo, no podía tomar la decisión por el resto del pueblo. La gente tenía que elegir por sí mismo. Entonces, la pregunta que nos queda flotando en el aire es: ¿a quién servirás hoy? El Señor te bendiga, te guarde y sepas y puedas decidir con confianza a quién servirás hoy. El Señor nos siga bendiciendo y que cada día podamos aprender más de su palabra.